Bergoglio llega al Vaticano en lo que es posiblemente una de las crisis más brutales del Vaticano. Acá no se ha mencionado, pero que la Iglesia en el mundo tenga la carga de una pedofilia generalizada, protección durante años de sacerdotes pedófilos, conspiraciones dentro del Vaticano. Se llegó a hablar de amenazas muy graves a la integridad física de Benedicto XVI. Benedicto XVI se ha ido, salvando la distancia naturalmente, como se fue de la Rúa. ¿Por qué dice usted? Sobrepasado por la cantidad de problemas que enfrentaba y sin un programa ni un respaldo para encararlos. Les quiero también señalar que en el marco de esta crisis capitalista en el mundo, la situación del Banco del Vaticano es muy severa. Está acusado de lavar dinero. El Banco de Italia le suspendió el clearing. Es una gravedad inusitada, hablamos mucho de pobreza, pero el Banco de Italia se vio obligado a suspender el clearing al Banco del Vaticano por operaciones financieras sucias. Y el Banco del Vaticano opera como un banco de inversión, es decir, como cualquier otro banco de inversión, derivados, hipotecarios, etcétera. Es decir, el Papa enfrenta un contexto político, social de la Iglesia absolutamente espantoso. Yo creo que todos los que siguen a la Iglesia Católica deben reflexionar a fondo sobre estas circunstancias. Ahora bien, por eso a mí en lo personal, cuando él dice a dónde lo fueron a buscar, que lo fueron a buscar tan lejos, al fin del mundo. Lo fueron a buscar al fin del mundo, me pareció que era una buena metáfora, porque si no viene alguien del fin del mundo acá, al Vaticano, esto no tiene salida. Entonces el primer problema, antes de preguntarnos qué influencia va a tener Bergoglio en Argentina, es si Bergoglio, creo que va a ser Bergoglio con la herencia que ha recibido y el cuadro desastroso que tiene. Y por último, quiero hacer una observación. Él ha repetido varias veces que es obispo de Roma. La Iglesia está entrelazada con la historia europea. Fue un factor muy importante que trabó la unidad de Italia. Sus bienes fueron expropiados, la indemnización a Mussolini, etcétera. Lo que más le importa al Vaticano es la política europea, y la situación europea a nivel popular es absolutamente terrible. De manera que muchos de los mensajes de pobreza, de misericordia, etcétera, del Papa están dirigidos a contener una crisis social muy aguda en la propia Europa. Todo lo que se diga sobre la personalidad del Papa, en particular de quienes lo han tratado, es así. Eso no es lo que se cuestiona. O efectivamente estamos ante una crisis mayúscula y eso no lo puede resolver un Papa, de ninguna manera. Como una crisis mayúscula en la Argentina no la puede resolver un presidente. Y eso lo declaro como principio, creo que es elemental. Es decir, plantea medidas de una cirugía que trascienden el esquinazo que le dio al cardenal ese. Estoy hablando de una situación financiera donde hay lavado de dinero por el narcotráfico en el seno de la alta jerarquía de la Iglesia. Si yo llamo a la misericordia en un caso de este tipo, hasta se puede interpretar que le estoy tendiendo un compromiso a los delincuentes, digamos, para usar una expresión rápida, de modo que se retiren por la puerta de servicio. Pero no se van a retirar nadie por la puerta de servicio. Y luego, cuando hablamos de una situación de este tipo, estamos hablando del entrelazamiento de una institución que es religiosa con capitales financieros que cuidan en todo el mundo sus rendimientos y la intangibilidad de los capitales. A ver, yo no vine acá a ser agorero. No, por favor. Gabriela, un segundito. Estoy exponiendo lo que es la realidad de la situación y lo que no debe quedar, ¿cómo podría explicar? Lo que no debe quedar evaporado en el jolgorio inevitable, pero completamente... Si por Messi este país se vuelve loco, imagínense que le han llamado a buscar un papa, pero eso no debe, de parte por lo menos mía, del Partido Obrero, de los dirigentes que luchan por la transformación del país, no debe mellar la lucidez y del análisis. No va a fructificar ningún
intercambio interreligioso, etcétera, si no se toma posición, por ejemplo, sobre los bombardeos de la OTAN a los países árabes, si no se toma una posición progresista frente a conflictos de opresión en el mundo. Es decir, yo vuelvo a mi tema inicial. La política mundial es una política de desgarramiento y la Iglesia está colocada a un lado. Entonces, no sé si los islámicos van a querer a una Iglesia que respalda el intervencionismo imperialista en el Medio Oriente. Y respecto acá, yo creo que se ha producido una cosa muy, muy interesante. Se pinchó el lenguaje, digamos, homogéneo del kirchnerismo. Bastó que el Papa dijera bastó que nombraran a Bergoglio Papa, y no alcanzó el proyecto nacional con el cual se alinean los intendentes, y no bastó el discurso de este y el discurso del otro, y se dividieron. Es decir, expusieron que son una amalgama sin principios de intereses carreristas, y esto solamente porque nombraron un Papa. Con la devaluación de la moneda de la cual ustedes hablaron antes, etcétera, esta decisión se va a poner mucho más de manifiesto en las próximas semanas y meses. No, digo lo siguiente, ya que han habido tantas expresiones de cambio y la política argentina tiene tantas reminiscencias pasadas, creo que el cambio en Argentina es la izquierda. No es un aviso, no, lo digo firmemente. Acá la novedad política, la única que no apareció comprometida con gobierno, con todo ese pasado que critica, es la izquierda, y por eso lo señalo como una responsabilidad ante la ciudadanía. Gracias por haber estado con nosotros.